de 4 lados, ¿no? Una, dos, todas las cúspides, chicos, son estructuras piramidales de 4 lados, ¿sí? Si nosotros, ahora, nosotros que son 4 lados, cada lado unido por un vértice, ¿sí? A los lados también le denominan vertientes o facetas. Entonces, las cúspides vamos a encontrarlos en todos los dientes posteriores. Observen aquí. Esto es una imagen, una fotografía macro de este diente. Entonces, observemos aquí la cúspide, ¿no? Aquí yo tengo lo que vendría a ser la arista longitudinal. ¿Cómo se llamaban la arista que dividía estas facetas o vertientes? Facetas lisas. Facetas lisas. Faceta armada y faceta armada. La arista que divide las facetas lisas se va a llamar, ¿qué se va a llamar? Arista lisa, ¿sí? Arista lisa. No se olviden. Faceta lisa, faceta armada, que son los 4 lados, ¿de acuerdo? Si yo quiero dividir las facetas lisas de las facetas armadas, yo tengo una arista longitudinal. Entonces, esta se va a llamar arista longitudinal. La que divide las facetas lisas se va a llamar arista lisa. Y la que divide las facetas armadas se va a llamar arista armada. Entonces ya hemos reconocido todas las facetas y las aristas. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que hemos reconocido facetas y aristas, ahora yo tengo todo el diente. ¿Cuántas cúspides vamos a observar ahí? 4 cúspides, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Esta es una primera molar superior, ¿sí? 2 cúspides vestibulares y 2 cúspides palatinos. ¿Cómo me doy cuenta que este lado es palatino? Porque yo por anatomía sé que la cúspide visto-palatina de la primera molar superior es la más pequeña. Entonces, si yo analizo los tamaños de las cúspides, ¿cuál es la más pequeña? Si por teoría yo sé que la cúspide más pequeña del primer molar es la visto-palatina, entonces yo puedo decir que aquí está distal y aquí está palatino, aquí está mesial y aquí está vestibular. Si yo sé la anatomía del diente. Pero si no sé la anatomía del diente, yo te pregunto, ¿dónde queda vestibular? ¿Dónde queda palatino? ¿Dónde queda mesial y distal? Y no tienes este conocimiento, no vas a poder decir qué cara o qué lado es. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo tengo aquí los vértices, ¿sí?, de las cúspides. Entonces, esta arista, ¿cómo se llamaría? ¿Arista? No. Quiero trazar todas las aristas longitudinales de las cúspides. Arista longitudinal de las cúspides. Si yo quisiera trazar las aristas lisas, tengo aquí, ¿verdad? Acá tengo una arista, acá tengo otra arista y otra arista lisa. Si yo trazo la interna, ¿cómo se va a llamar? Facetas armadas y arista armada. Y se conforman una pirámide. ¿Sí? Una pirámide. Igual esta sigue siendo
una pirámide. ¿Se dan cuenta? Mira, esta es una pirámide más pequeña. Entonces, miren, las facetas lisas normalmente, ¿sí?, van a ser más pequeñas, más convexas. ¿Ya? Entonces, ¿quedó claro? Faceta, lisa, facetas y aristas. De acuerdo. Ahora, otro reparo anatómico que nosotros vamos a encontrar son los rebordes marginales. Rebordes marginales. ¿Sí? Reborde marginal, ¿cómo se llamaría este reborde marginal? Reborde marginal distal. Reborde marginal especial. Los rebordes también tienen una arista, que son las aristas transversales. ¿Qué quiere decir? Que hacia la cara externa aquí hay una superficie y hacia la cara interna hay otra superficie, otro plano, divididos por la arista transversal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hemos visto las aristas de las cúspides, arista longitudinal, arista armada, arista lisa, y lo que vendría a ser los rebordes marginales, las aristas transversales. Muy bien, ahí igual, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4 lados. Esto no puedo olvidar. Que algunas cúspides sean más altas, más bajas, más pequeñas, el vértice sea más agudo o más redondeado, puede ser, pero al final todas van a tener 4 facetas o 4 vertientes. ¿De acuerdo? Eso no puedo olvidar. Aquí, aprovechemos esta imagen. ¿Esto qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué creen que es esto? Una fosa. Hay fosas principales y fosas secundarias. Miren, la fosa no está al mismo nivel del surco. La fosa es una excavación de donde va a salir el surco. O sea, no es que cuando ustedes estén tallando, normalmente el alumno lo que hace es una raya para acá, una raya para acá y una raya para acá. Y no me hacen la fosa. La fosa es una excavación que no va a estar a nivel de surco. Entonces también voy a encontrar fosas. Miren aquí. Como de la fosa sale el surco. Salen surcos que pueden dividir cúspides, que son surcos principales. Salen surcos que pueden llegar a surcos secundarios. ¿Sí? Entonces, tener presente siempre que las fosas no están en el mismo nivel de los surcos. Ahí tenemos fosa, fosa y fosa. Fosa, fosa. Esta que sería una segunda molar superior. En el primer molar no existe este surco, no existe un puente adamantino. En la segunda molar sí existe un surco. ¿Ya? Eso vamos a ir viendo ya cuando conozcamos cada uno, la anatomía de cada uno. Ahora podemos observar un surco. ¿No? Los surcos normalmente en nuestro texto de Figum salen así, rectos. Pero estamos viendo que los surcos no son rectos, sino ligeramente sinuosos. ¿Sí? Entonces, tengo que darle esa
forma a los surcos. Acá vamos a ver, esto es lo que me importa. Esta es una, ¿qué premolar es? Segundo. ¿Por qué? ¿Por qué la han reconocido que es primera premolar superior? Tiene dos raíces. Ya, tiene dos raíces, muy bien. Palatina es más corta que la vestibular. La altura de la cúspide palatina es menor que la altura de la cúspide vestibular. ¿Sí? ¿Qué cúspide, aparte de la altura, va a ser más grande? La vestibular, porque el surco se va a ubicar más hacia palatina. Eso lo vamos a ver ahorita. Pero miren aquí la característica. ¿Esto qué sería, chicos? La arista longitudinal. ¿Sí? Donde yo veo una faceta. ¿Qué sería esta faceta? Faceta lisa. ¿Y qué sería esta faceta? Divididas por la arista longitudinal. ¿Esta qué sería? La arista armada. ¿Sí? Sería la arista. Y miren cómo va la arista armada. Y cae al surco. ¿Qué hace el alumno? Acá está su cúspide y la corta así. El tallado lo hace así, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a los surcos a hacer rayas. La doctora, acá está un surco, acá está el otro. Si tú haces rayas, esto te va a quedar así. Pero esto debería quedar del vértice de la cúspide, baja hacia el sur. Y en ningún momento hay este corte. ¿Sí? Entonces miren cómo la arista armada baja hacia el surco. ¿No? Observen. Esto que ustedes ven aquí son surcos suplementarios, ¿ya? Que se encuentran en las facetas armadas, ¿de acuerdo? Que son estos surcos suplementarios, normalmente ayudan a una mayor trituración, ¿sí? Entonces, ahora yo les pregunto, ¿esto qué sería? La arista transversal del reborde marginal. Entonces yo tengo que ir aprendiendo a reconocer. Lo mismo acá. ¿Qué sería? La arista. Esto. Faceta lisa. Esto. Arista longitudinal. Acá tenemos el vértice de la cúspide. ¿Esto qué sería? Arista armada. Y las dos caen al surco. ¿Ya? Eso lo hacemos en todos los dientes posteriores, porque todos los dientes posteriores tienen cúspides. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? Bien. Ahí tenemos un reborde. Una foto muy nítida y acá está un reborde. ¿No? Miren, ¿esto qué sería, chicos? La arista transversal del reborde marginal. Tiene una cara externa. Tiene una cara externa. En algunos dientes de la fosa mesial suele salir un surco que cabalga el reborde marginal y se prolonga a la cara proximal. ¿Sí? Miren acá. Entonces tengo externo y tengo interno. ¿Sí? Entonces, miren, vamos a borrar, pero sin las rayas que he hecho se ve mejor. ¿Sí? Miren los rebordes, chicos. ¿Sí?
Entonces no es hacer una rayita, voy a darle una convexidad para afuera y una ligera concavidad para adentro, porque aquí yo voy a encontrar probablemente una fosa. ¿Sí? Entonces está claro, los rebotes marginales tienen una faceta externa y una faceta interna, divididas por una arista transversal. Ahí nuevamente tenemos fosas. Fosa principal, fosas secundarias. Miren cómo de aquí del fondo empiezan a nacer surcos, ¿no? Miren de ahí cómo del fondo de esa fosa empiezan a salir surcos principales o surcos secundarios. Señorita, un ratito salga, respire fuera y ya. Eso como ya hasta jaló mesón para dormir. ¿Sí? Entonces, ¿quedó claro, chicos? ¿Sí? Miren, cuando hagan la fosa, de la fosa van a salir los surcos. Siempre hacen una excavación en la fosa. ¿Qué diente sería este? Este. Primer premolar inferior. ¿Qué estoy viendo aquí? ¿Qué es esto? El puente. Miren cómo es un puente adamantino. Viene, ¿qué arista es esta? Armada, y se une con la otra arista armada de la otra cúspide y me forma el puente. Primera molar, ¿sí? Primera molar superior, arista, y se une con la otra arista de la cúspide y me forma el puente. Primera molar superior y primera premolar inferior. A veces cometemos el error porque tengo en la mente un puente, lo hago para arriba. No, es ligeramente cómodo. ¿Sí? ¿Quedó claro cómo vamos a hacer los puentes, chicos? Los puentes adamantino. Miren, aquí, miren aquí. ¿Ya? Entonces también encontramos puentes adamantinos. Acá está clarito, ¿no? Miren. El puente adamantino. ¿Ya? Entonces entramos a nuestra primera premolar superior. ¿Sí? ¿Qué forma tiene la primera premolar superior? La cara oclusal, perdón. Pentagonal. Encontramos 1, 2, 3, 4 y 5. Un pentágono. Entonces, jamás me voy a olvidar que la primera premolar superior tiene forma pentagonal, donde dos lados van a ser el vestibular. Si yo empiezo, ¿qué curvatura, qué lado tiene mayor grado de curvatura? ¿Vestibular o palatino? Vestibular. ¿Por qué? Porque en vestibular, ¿cuántos lóbulos de desarrollo encuentro? Sigo encontrando el mesial, el central y el distal. Y en palatino, ¿por qué es menor la curvatura? Porque solo es un cuarto lóbulo. Esto es el cuarto lóbulo, que del central creció en el lateral, ¿verdad? En el lateral al canino ya se volvió un espolón. Y miren, del canino a la primera premolar ahora ya se convirtió en una cruz. ¿Sí? Entonces, mayor curvatura, menor curvatura. Mayor porque encuentro los tres lóbulos de desarrollo. ¿Cómo son los lados proximales? ¿Hacia dónde convergen? Hacia palatino. Quiere decir que se cierra y se cierra. Distal se cierra más. ¿Qué quiere decir? Que el vértice cuspidio se va a encontrar ligeramente más hacia mesial, lo que va a dar la impresión que esta cúspide se encuentra volcada hacia mesial. ¿Sí? Entonces, distal presenta un mayor grado de inclinación que el lado proximal mesial.
¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos, esto es convexo. Lado vestibular convexo. Lado palatino convexo. Ahora, ¿qué voy a encontrar en la superficie de la cara oclusal? ¿Cuántas cúspides voy a encontrar? Dos cúspides. Una vestibular y una palatina. Igual, acá tengo un vértice y acá tengo un vértice. Si yo quiero trazar la arista, trazo la arista. ¿Sí? Trazo el vértice cuspidio, trazo la arista, trazo la arista, trazo la arista y tengo las pirámides. ¿Qué pirámide es más grande? Entonces encuentro dos cúspides, donde la más grande en todo sentido es la vestibular y la más pequeña la palatina. Ambas divididas por un surco de dirección mesiodistal que se va a ubicar más hacia palatina. Por eso que la cúspide palatina es más pequeña. ¿Sí? Por eso que la cúspide es más pequeña. Este surco, repito, este surco, ¿dónde se va a ubicar? Más hacia palatina. ¿En qué dirección va a tener? Mesiodistal. ¿Va a terminar en qué? En una fosita inicial y en una fosita distal. De donde van a salir surcos, ¿sí? De donde van a salir surcos hacia los ángulos. ¿Cómo se llamaría este ángulo? Mesio vestibular. ¿Cómo se llamaría este ángulo? Acá también va a haber un ángulo y acá también va a haber un ángulo. Entonces, estos surcos secundarios salen en dirección a los ángulos. ¿Y me van a delimitar a quién? Al reborde marginal. ¿Sí? Repito. Resumen. ¿Cuántas cúspides hay? Dos. Una vestibular y una palatina. ¿Cuál es la más grande? La vestibular. La vestibular. En todo sentido. ¿Sí? En sentido mesio-distal, porque aquí hay tres lóbulos de desarrollo. En sentido vestíbulo-palatino, porque el surco se ubica más hacia palatino. Listo, ya están las dos cúspides. Yo sé que son pirámides. ¿Qué más? Encuentro el surco que se ubica más hacia palatino. ¿Qué dirección tiene? Mesio distal. O una dirección, ¿sí? Mesio distal. ¿Que va a terminar en qué? En fosas. De estas fosas van a salir surcos secundarios. ¿Con dirección a dónde? Hacia los ángulos. ¿Sí? Y me van a terminar delimitando ¿a quién? A los rebordes marginales. ¿Sí? Entonces, si yo sé eso, puedo devolver la anatomía de este nivel. Pero si no sé eso, voy a hacer una mesa. ¿No? Cuando agarre mis resinas, voy a hacer una mesa. Entonces encuentro fosas, surcos, cúspides. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bien. Continuamos. Vamos a la cara vestibular. ¿A quién les recuerda? Así que si hiciste un canino, no tienes problemas en hacer la cara vestibular del pulmonar. La cara palatina simplemente es la cara vestibular de menor tamaño. ¿Por qué de menor tamaño? Porque ahí se cierran los lados proximales, ¿no? Y presenta mayor convexidad que la cara vestibular. Entonces, ¿tendrán problemas en tallar la cara palatina? Tampoco, porque es como la del canino, pero más pequeña. Igual voy a tener, miren, vestibular, ¿cuántas vertientes encuentro
En el lado oclusal, 2. Una distal y otra mesial. ¿Cuál es más larga? Distal es la más larga, mesial es la más pequeña. El vértice cuspidio se va a encontrar más hacia mesial. Esto de acá, tú te estás guiando por la raíz ya. Justo el doctor Wilmar está manejando un libro que es Perlas, no sé si se los ha dado o de repente se los va a dar. Y sí, ahí están manejando casi a la cúspide, el ápice de la raíz, ligeramente hacia mesial, ligeramente hacia mesial. ¿Ya? Figún siempre las ha llevado las raíces hacia distal. Si ustedes han observado sus dibujos, siempre las ha llevado hacia distal. ¿Ya? Entonces, bueno, Figún siempre lo ha manejado así. Vamos a encontrar, en dientes naturales puedes encontrar muchas variantes. ¿Ya? Muchas variantes. Entonces, con respecto a la raíz, entonces la raíz es un parámetro anatómico que te puede determinar dónde es mesial y dónde es distal, pero no es determinante. Hay otros reparos anatómicos que sí son determinantes, ¿no? Que eso sí muy rara vez varían, ¿ya? Entonces voy a encontrar dos vertientes. Incluso, ¿sí?, yo puedo encontrar en estas dos vertientes pequeñas concavidades, que es la fusión de los tres lóbulos de desarrollo. ¿Sí? En vestibular también puedo encontrar, ¿se acuerdan ustedes en el canino que hacían surcos o minúsculas depresiones que en el canino eran divergentes, ¿no? En los incisivos eran paralelas al eje del diente, en los caninos divergentes, muy parecido a los caninos. Lóbulo central, lóbulo distal y lóbulo mesial. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿hay alguna duda o alguna complicación para poder tallar la cara vestibular y la cara palatina? ¿No? Bien. Bueno, aquí no se ve mucho. En la computadora se ve mejor. Miran ustedes aquí como una linecita. ¿Sí? Aquí igual. Esto que yo estoy viendo aquí es la parte vestibular, ¿no? Porque esto se ha cerrado en palatino y puedo ver que el vestibular es más ancho, ¿no? O sea, esto de aquí es la convergencia. Por la convergencia de las caras proximales hacia palatino es que yo puedo ver parte de la cara vestibular. Muy bien, tenemos luego las caras proximales. Lo mismo. ¿Qué lado es este? ¿Por qué? La cúspide más grande. ¿Convexa? Convexa. ¿Mayor convexidad? En el tercio. Convexa, lado palatino. Mayor convexidad, tercio medio. Tercio medio. ¿Cómo se llama esto? Lado cervical. Dos vertientes, pero ya no como en el canino ni como en los incisivos. ¿Sí? Ahora al unirse hay una mayor curvatura. ¿Qué lado es este? Lado oclusal. Va a tener dos vertientes. ¿Qué serían? ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? La arista, ¿no? La arista armada y la arista armada, ¿no? Acá está.
Miren la diferencia de altura cuspidea. Aproximadamente, no es absoluto, aproximadamente la diferencia de altura cuspidea entre la vestibular y la palatina es 2 milímetros, aproximadamente. ¿De acuerdo? Entonces, si yo te diera premolares, a que tú me digas cuál es primera y cuál es segunda, tú rápido la primera buscas que el surco esté más ubicado hacia palatino, que la cúspide palatina sea de menor tamaño en todo sentido y que también tenga menor altura. Y de ahí te puedes llevar por las raíces, pero cuidado con las raíces, porque pueden presentarse fusionadas. Y ahí empiezan tus problemas si quieres guiarte por la raíz. ¿No? Si te toca un diente que es primera premolar, pero con raíces fusionadas, y tú solo te enfocas en la raíz, vas a entrar en confusiones. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no mirarse. Convexo. Vestibular, esta es la vestibular. Convexo. Mayor convexidad, tercio cervical. Palatino, convexo, mayor convexidad, tercio medio. Lado cervical, ligeramente cóncavo. Lado oclusal, 2 vertientes. Diferencia de altura cuspidea, 2 milímetros. ¿Sí? Muy bien. Cuando encontramos, esto también es relativo, Figún lo menciona, ¿no? Y dice que cuando hay bifurcación de raíces, o de la raíz, mejor dicho, se puede dar entre el tercio apical y el tercio medio. Entre estos dos tercios se puede hallar esta bifurcación. ¿Sí? Eso es relativo, ¿no? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿No? ¿Todo claro? Los ejes, miren los ejes de la raíz. ¿Qué sería esta? ¿Qué cara? ¿Cara libre? ¿Cara proximal? Cara libre. ¿Coincide? No coincide. Esto es lo que menciona Figún, ¿no? Ahora, por eso les decía, hay unas imágenes que nos ha pasado el otro día. Está al revés, la raíz, ¿no? Bien, vamos a la segunda premolar. Vamos a mencionar más que nada las diferencias que hay con la primera premolar. Forma de la cara oclusal de la segunda premolar. Pentagonal. Pentagonal. Sigue siendo un pentágono. ¿Cómo es vestibular? Convexo. ¿Cuánto lóbulo de desarrollo? 3. Palatino, 1. Menor radio de curvatura. Lados proximales, convergentes también hacia palatino. Pero ahora ya no encuentro esa gran o mayor convergencia o inclinación de la cara distal. O sea, ya no veo que la cúspide esté volcada hacia medial. ¿Qué otra diferencia voy a encontrar? Casi los dos surcos, las dos cúspides son del mismo tamaño. ¿Por qué? Porque ahora el surco se va a ubicar casi al centro de la cara, donde los vértices cuspidios se van a quedar casi equidistantes de este surco. En la primera, ¿dónde estaba este surco? Más así. Ahora, este surco sigue teniendo una dirección mesiodistal, pero es más corto. Entonces, las fosas se encuentran un poquito más alejadas de los rebordes marginales. Entonces, voy a tener rebordes marginales más gruesos. En la primera premolar, chicos, muchas veces cabalga o sale un surco en la primera premolar, ¿sí?, superior. Muchas veces sale un surco
de la fosa mesial que cabalga el reborde marginal y termina empezando la cara proximal mesial. ¿Ya? Listo. Las mayores diferencias entre la primera premolar y la segunda. Sigue habiendo dos cúspides, sigue habiendo dos cúspides. Sigue habiendo dos fosas, sigue habiendo dos fosas. Sigue habiendo un surco, sigue habiendo un surco. Sigue habiendo rebordes marginales, sigue habiendo rebordes. ¿Qué ha cambiado? El tamaño de las cúspides por la posición de quién? Del surco, que ahora se ubica más hacia adelante. El lado proximal distal ya no se inclina tanto como en la primera premolar. ¿Sí? ¿Qué otra diferencia voy a encontrar? Ahora la altura cuspidia es más equilibrada. Es otra de las diferencias con el primer premolar. En la segunda premolar ya las diferencias de altura cuspidia son menores, o es menor. ¿Ya? Después, ¿quién tenemos aquí? Al canino más pequeño, ¿sí? Y las vertientes, en oclusal, las dos vertientes, que serían las aristas armadas, ¿sí? Cúspide vestibular, cúspide palatina, convexo, convexo, cóncavo. ¿Sí, chicos? ¿Alguna duda con respecto a premolares inferiores? ¿Cuántas raíces presenta la segunda premolar superior? Una sola. ¿Sí? Bien, vamos a primer premolar inferior. Forma de la cara oclusal, ovoidal. ¿Sí? Ovoidal. Lado vestibular, mayor curvatura. ¿Sí? Porque seguimos teniendo tres lóbulos de desarrollo. Ahora, ¿sí?, los lados proximales son más convexos. Por eso que se forma un ovoide. ¿De acuerdo? Ahora, con respecto a la superficie oclusal, yo voy a encontrar aquí, ¡pibum! Aquí se nota mejor, ¿sí? ¿Todo esto observan? No. El puente adamantino, ¿sí? Fosa, surco, surco, surco y surco. ¿Ya? ¿Cuál es la cúspide más grande? La vestibular. Ahora hay mayor desproporción en tamaño de cúspides. La más pequeña es la lingual. La más pequeña es la lingual. ¿Qué voy a encontrar entonces? Una cúspide vestibular y una cúspide lingual. Vértice y vértice. ¿Sí? Voy a encontrar arista, 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 arista. Ahí tengo las dos. ¿Qué es lo diferente? Aquí hay un puente adamantino que une las dos aristas. Voy a encontrar una fosa y otra fosa. Sigo encontrando dos fosas. Pero ahora, los surcos que salen de estas fosas, que deberían unir ambas fosas, no llegan a unirse. ¿Por la presencia de quién? Del puente adamantino. Pero igual van a seguir saliendo surcos. ¿Hacia dónde? Hacia los ángulos, y me van a delimitar los rebordes marginales. Entonces, ¿qué de nuevo he encontrado en este diente? El puente adamantino. ¿Sí? Las fosas están más hacia lingual. Siguen saliendo surcos hacia los ángulos. Esta cúspide, el vértice de esta cúspide es más
agudo. El vértice de esta cúspide es más redondeado. ¿Sí? Más redondeado. Ahora, aquí. Aquí lo estamos viendo por vestibular. ¿No? Aquí lo estamos viendo. ¿Un pentágono? No, es un pentágono. ¿Es el canino? Es el canino. Es el canino más chiquito. ¿Sí o no? Es el canino más chiquito. Y que yo miro esto, porque igual sigue existiendo la convergencia de los lados proximales hacia igual. ¿No? Ahora miren lo característico de este diente. ¿Cómo son los lados proximales? Convexos. Entonces, cuando tú quieras hacer las caras proximales, bueno, cuando tallábamos en cubos, hacíamos esto. ¿No? Miren aquí. Ya no es como los premolares superiores, así, ¿verdad? Entonces, ahora como una ollita. ¿Sí? Proximal. Miren la lista. Miren el tamaño de la cúspide, igual, es mucho más pequeño. Y ahí está la mayor diferencia. Miren la diferencia de las alturas cúspides. Miren el tamaño de la cúspide lingual. ¿No? ¿El lado sería este? Estamos haciendo una vista por proximal, ¿todos? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué lado sería este? Lado vestibular, ¿verdad? ¿Convexo? Sí. ¿Dónde está la mayor convexidad? ¿Se acuerdan de los incisivos y del canino cuando lo miramos por una cara proximal? El lado vestibular se inclinaba más hacia el lingual de tal manera que el vértice cuspidio coincidía con el eje de la raíz, ¿no? Lo mismo está sucediendo con la premolar. Miren la inclinación, miren a dónde va a ir a dar el vértice cuspidio. Aquí, lado lingual, ¿dónde está la mayor convexidad? Este diente te puede presentar mayor convexidad en el tercio medio o cerca oclusal. Cuando te tocan dientes con anatomía y la mayor convexidad está en oclusal y vas a preparar este diente para coronas, es bien complicado porque tienes que llevarte harto diente para poder generar un hombro. Eso ya lo verán en fin. Cuando te tocan dientes premolares inferiores donde la mayor convexidad en el lado lingual está cerca oclusal, ahí cambian tus preparaciones para prótesis. Eso ya les enseñarán en prótesis. ¿Sí? Pero entonces en la cara lingual, ¿sí?, puedo encontrar la mayor convexidad en el tercio medio o en oclusal. Si es en oclusal, piña para cuando hagas piña, ¿no? Bien, convexo, convexo. ¿Qué lado es este? Lado oclusal. La vertiente, una vertiente y otra vertiente, casi horizontal, miren, casi horizontal. O sea, miren la gran diferencia de tamaños cúspidos. Una vertiente y otra casi horizontal, que serían las aristas de las cúspides, ¿no? Miren aquí. Miren la diferencia de alturas cúspides. ¿Alguna duda con caras proximales? La primera premolar, chicos, ¿no? Listo. Estos dientes, chicos, en las caras proximales, en el tercio oclusal, suelen ser convexas.
y en el tercio cervical son ligeramente planas. ¿Ya? Más convexo, más planas. En el tercio cervical, en las caras proximales. Bien, y llegamos a la segunda premolar. En la segunda premolar, chicos, seguimos en lo mismo, cara vestibular, un canino. Aquí cambia, acá parece un corazón cuando te toca el tricuspidio. Ahorita vamos a ver. Ya hay más equilibrio en las cúspides, ya la cúspide lingual ya no es tan pequeña, ¿no? Ha crecido, a diferencia, muchas veces puede alcanzar todavía ya casi el tamaño de la cúspide, pero sigue siendo la vestibular la más grande. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué formas o qué distribuciones podemos encontrar con respecto a la cara oclusal de la segunda molar? El primer premolar, ¿por qué se caracterizaba? Porque encuentra un puente adamantino. En la segunda premolar se le va a caracterizar porque puedes encontrar variantes en su superficie oclusal. Por ejemplo, una primera variante. ¿Cuántas cúspides veo aquí? 2. Una vestibular y una lingual. ¿Sí? El tamaño más equilibrado. ¿Hay puente? No hay puente. Hay un surco que une las dos fosas y de ellas salen surcos ¿a dónde? A los ángulos. Esta es una variante. ¿Con qué frecuencia se presenta? El 23%. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuántas cúspides hay? Una vestibular y una lingual. Fosa y fosa. Pero ahora miren cómo es el surco. Cóncavo. ¿Verdad? Cóncavo. Igual siguen saliendo surcos. Aquí el tamaño de las cúspides más equilibrado. Aquí vestibular es más grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el surco se dirige más hacia lingual. Una tercera forma. ¿Qué me quiere decir esto? ¿Qué hay aquí? Un puente adamantino. Quiere decir que en la segunda premolar inferior también se le puede presentar un puente adamantino. La frecuencia es bastante frecuente, miren. 23% de probabilidad de que se te aparezca una segunda premolar con puente adamantino. Muy parecido ¿a quién? A la primera premolar inferior. Fosa, surcos con dirección al igual, pero que no se unen por la presencia del puente adamantino. ¿Y de dónde van a salir surcos secundarios? Muy parecido al primero, ¿no? ¿Aquí qué hay? Cúspide vestibular, cúspide, fosa, surco secundario, reborde marginal. ¿Y qué está pasando en el otro lado? ¿Se ha unido quién? El reborde con la cúspide lingual. Solo hay una fosa, un surco, pero que no termina en una fosa y se prolonga hacia el ángulo. Menos frecuente, ¿sí? Menos frecuente. Este es otro de los más frecuentes, chicos. Esto van a ver como acá dice el 20%. Yo lo veo más frecuente. Este es bastante frecuente. Cúspide. Cúspide. ¿Cuántas cúspides hay acá ahora? 2. La cúspide lingual se dividió en 2. ¿Por qué? ¿Cuántas fosas hay ahora?
a haber una fosa central de donde van a salir surcos, miren, hacia vestibular y hacia proximal, ¿no? Y van a terminar en una fosita de donde van a salir surcos. Terminan en una fosita y salen surcos. Y de esta fosa central igual va a salir otro surco hacia el lingual y que se va a prolongar incluso hasta la cara lingual. Y te va a quedar en la cara lingual como la imagen que vimos aquí. Una, dos y el surco que la divide. Tricuspide. Tricuspide. ¿Sí? Este sería. Esta sería la cara o cruzada, ¿no? Tricuspide. Finalmente, un tetra. Vestibular 1, 2 y 3. No muy frecuente, 1%, o sea, casi nula su presentación de esto. Entonces, pueden haber 5 variantes en la superficie oclusal de la segunda premolar. ¿Alguna duda, chicos, con premolares? Creo que simplemente es aprender a dibujar. Para poder dibujar, debo de leer, porque si yo sé dibujar y tengo la teoría aquí en mi cabecita, sé dónde voy a ubicar, o sea, qué es lo principal de las caras oclusales. Por ejemplo, en internado normalmente se hace eso, ¿no? El alumno va a hacer operatorio. Doctor, voy a restaurar este diente. Ok, ¿qué pieza es? Doctor, primera premolar inferior. Muy bien, hable todo lo que sepa de esos. ¿Cuántas cúspides tiene? Doctor, no me acuerdo. Entonces, no trabajas. Por ley, cuando sepas, regresas y atiendes a tu paciente, ¿no? Entonces, así se maneja el internado, ¿no? O sea, el alumno, antes de hacer un procedimiento, se le pregunta cómo, por qué y cuándo, ¿no? Y el alumno, o sea, esto jamás se puede olvidar, chicos, jamás. O sea, anatomía dental es tu base. Entonces, tú vas a ir a tu siguiente curso, ¿cuál es? Operatoria. Después de operatoria, siguen, creo que fija. En fija igual, te van a hacer coronas provisionales.